Entonces, como lo decía en Primera de Pedro 3:15, se dice que hay que dar razón de nuestra esperanza como cristianos. Dice, Señor, espero en ti. Eso significa fundamentar la fe. No solamente se tiene que presentar la fe, sino también que hay que fundamentarla, hay que ser testigo de esa fundamentación de nuestra fe. ¿Por qué? Porque existe el ataque y hay que defender, hay que dar razón de la fe. El Espíritu nos manda a prepararnos. Eso quiere decir que no siempre nosotros vamos a combatir con nuestro propio conocimiento, sino que el Espíritu Santo dará la fuerza para eso y inspirará las palabras adecuadas. No descuidar la elaboración o el eslabón espiritual, intelectual, físico y espiritual. Quiere decir que no solamente depende el conocimiento solamente espiritual, sino también la parte intelectual, la razón de la fe. Razones de la fe, la defensa al que demanda razones, teología dogmática, la creación a partir de la nada. Quiere decir que es una de las verdades que tenemos como cristianos. Aceptar que todo fue creado por medio, todo fue creado de la nada y hay un solo creador que es Dios. Entonces, la creación existía, hay una verdad revelada, hay que defender esa verdad, hay que ser participantes de la gracia, porque el Evangelio es atacado a menudo por la mentira. Entonces, aquí también viene en Filipenses capítulo 1 del 15 al 17, dice que hay una buena voluntad. ¿Cuál? La de defender el Evangelio. Entonces, la teología apologética deriva a argumentos que ayuden a defender nuestra fe. Por ejemplo, no limitarnos según la carne, hay que refutar con argumentos y defendernos. Hay tipos de argumentación que ese tipo de argumentación intentan derribar la verdad de la fe. Pero alguna gente dice también que es mentira hablar de un demonio. Lo podemos ver en 2 de Corintios 10:5. Hay que proclamar la verdad y de eso se encarga la teología apologética. Ahí el autor habla sobre algunos pensadores que atacan la teología. Por ejemplo, Carl Jung habla de transformaciones y símbolos, trata de destruir la fe. Dice que todo se limita a una obsesión, a una enfermedad. Quiere decir que la fe es una obsesión, como si fuéramos solo fanáticos los cristianos. Ahora, doctrina de demonios, dice el autor que algunos de estos psicólogos como Carl Jung, su doctrina viene prácticamente del demonio, dice el teólogo que escribe esta obra. Físicamente quedó a la descomposición, o sea, quiere decir que todo lo que nosotros pensamos ya es solo un resultado de una frustración. Entonces, ahí viene la teología apologética para defendernos frente a esto. La teología apologética lo podemos ver en Lucas 17, en Corintios, 1 Corintios 9. La tarea, la amplia, la cena del Señor, se trata también ahí. Un elemento importante, estar con Dios, con Cristo, solo estar con Él, administrar al Señor. Dice que María dedicó tiempo al Señor, el ministerio pastoral, y dice también que hay que regar la semilla del Evangelio. Esas son anotaciones sueltas acerca del libro. Entonces, se habla también más adelante de que hay que sembrar primero para luego cosechar, dice el Evangelio. También se dice que hay un falso Evangelio, que significa que lo que dice el Evangelio verdadero naturalmente lo niega el falso. Ahí dice el Espíritu Santo ara y prepara el terreno. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros solamente tenemos que preocuparnos por sembrar, que el Espíritu Santo se encarga de todo lo demás. Entonces, más adelante el autor dice que hay ciertos argumentos totalmente falsos
acerca de lo que es el demonio. Aquí hay algunos otros asuntos que el autor trata, por ejemplo en Romanos 14:1. No se puede discutir por todo. Hay pequeños asuntos que no es necesario estar discutiendo tanto. La apologética no trata de eso, sino que la apologética trata de una justificación teórica, compartir la verdad. Por ejemplo, en 2 Corintios 4, del 3 al 4, Dios de este siglo. Se dice que en esta época opera un príncipe que es el demonio. Dice que cegó el entendimiento del incrédulo, nada natural, una condición de caída. O sea, el hecho de que hayamos pecado, de ser seres caídos, de ese mismo hecho viene el error. Y se trata de buscar la verdad y evitar la vanidad y vivir la vida de Dios. Entonces hay que dar muerte al hombre viejo, como dice San Pablo, y evitar vivir sin Dios, dice el autor. Efesios 2:2 y Romanos 7:21. También dice hay que discernir espiritualmente. Todo lo que es de la carne no agrada a Dios. Lo podemos ver Hechos 16:14. El hombre adámico, ahí el hombre adámico es como el hombre caído, se contrapone prácticamente con la intención del Espíritu de Dios. La intención del Espíritu de Dios pega más con el hombre espiritual. En Juan 33:31, ese hombre espiritual viene del cielo, abrió el corazón como lidia. El nacido del Espíritu va como en el viento. Es un hombre libre prácticamente. Lo que sabemos entonces lo hablamos. El hombre del Espíritu sabe del Espíritu, entiende lo que debe entender, es un instrumento de Dios. Entonces, ¿qué hace ese instrumento? Contiene lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? La fe de los santos, la existencia de Dios, la fe en Cristo, la identidad de Cristo Hijo, la encarnación del Verbo, la muerte, la resurrección, la regeneración y la justificación por su sangre. Quiere decir que todo cristiano es justificado por la sangre del Señor. Entonces, ese hombre espiritual cree en la ascensión, cree en la segunda venida y cree en la inspiración de la palabra. El hombre por sí solo no comprende, sino que debe nacer del agua y del Espíritu. Dios es el único capaz de sanar al hombre y hacerlo nacer de nuevo, como dice el Evangelio. Dios elige, el hombre lo que hace es abrir el corazón. Entonces, ahí todo eso es fundamento de la fe. Sin embargo, el autor sigue diciendo que hay algunos filósofos y pensadores que están totalmente influidos por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque quieren contradecir prácticamente la fe del Señor. Ataca la creencia del cristianismo. Todo eso que atacan la creencia del cristianismo, dice el autor que están influidos por el diablo. Ahí lo justifica en 2 Timoteo 22:26. Otro de los elementos que el libro trata es ser amable con los demás, confiar en la labor del Espíritu Santo. Por más que se argumente, las personas no entenderán. Entonces, para poder entender viene del Espíritu Santo. Por eso hay que dejarse guiar. Por más que se argumente, la persona no entenderán, ya lo dije. Si no es del Espíritu, entonces tampoco se entiende. La mente natural está ciega, necesita la intervención soberana del Espíritu Santo. Ahí hemos llegado prácticamente a lo que es las anotaciones que teníamos acerca de lo que es la teología apologética, como el segundo capítulo del libro.